vamos a estar buscando algunas cosas en la profecía. Es importante que también volquemos nuestra vista hacia el aspecto profético para saber y entender cómo van a ir caminando los tiempos. Los tiempos proféticos son importantes en nuestras vidas. Y bueno, ¿verdad? No podemos cerrar nuestros ojos a ellos, pero para todo ello necesitamos mirar cómo el simbolismo de la Escritura se mueve de tal manera que nos lleva a otra dimensión. Apenas el día miércoles estuvo compartiendo el pastor David de los Estados Unidos, estuvo compartiendo acerca de conocer más a Dios, conocerlo. El apóstol Pablo decía, para nuestra vergüenza, lo digo, muchos no conocemos a Dios. Entonces, como no conocemos al Dios Altísimo, nos atrevemos a desairarlo, nos atrevemos, ¿verdad?, a menospreciarlo, nos atrevemos a tenerlo en poco. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Y cuando vamos conociéndolo, necesitamos entender qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Cada semana hablamos acerca de la ofrenda y de los diezmos. Es solamente para reforzar lo que tú ya sabes, lo que tú ya has decidido en tu corazón. Y no tenemos necesidad de estarte golpeando hacia ello. Tú sabes qué es lo que vas a hacer, tú has dado ese paso, tú lo vas a manejar, tú lo vas a fortalecer, tú lo vas a establecer como algo importante en tu vida o no. Esa va a ser una decisión, pero va a ser esa decisión en virtud de cómo vas conociendo a Dios. A Dios se le conoce en el Espíritu y tu Espíritu es la verdadera esencia que se va a ligar con Él, y a través del Espíritu poco a poco tú vas a entender quién es Dios y quién es la vida que estás viviendo y por qué la estás viviendo. Muchos de nosotros ya somos viejos en el Evangelio y aún no entendemos la razón o el motivo por el cual fuimos llamados, fuimos establecidos y somos enviados a la grande obra, ¿verdad? Así que te voy a hablar acerca de la lucha interna, las dos naturalezas que pelean dentro de nosotros. La naturaleza carnal, es decir, todo lo que nos rodea, ese mundo, lo que nos pide, lo que nos hace muy semejante a las bestias. La Escritura le llama la naturaleza bestial, la naturaleza de las bestias. Es decir, puros instintos. A veces el hombre camina por esos instintos, ¿verdad? Son instintos condicionados y camina así. Pero cuando venimos a Cristo sabemos que hay otra naturaleza, la naturaleza del Espíritu, la espiritual, por la cual clamamos Abba Padre, por la cual podemos decirle al Señor, te necesito, sin abrir la boca. A veces externamos palabras, pero más el corazón constantemente está orando con el Señor. Vamos caminando y lo alabamos, regresamos y lo exaltamos. Tenemos una relación constante con Dios y todo el mundo, todas las cosas están relacionadas a nuestra relación con Dios. Así que existen esas dos naturalezas, la espiritual y la carnal. En la carne pensamos en las cosas que son de la carne, que te satisfacen, pero que se van a quedar en el mundo, que en determinado momento aquí se van a quedar. No trabajas, tu profesión es para el mundo, tu oficio es para el mundo, tu conocimiento es para el mundo, pero lo que tú vas guardando en el corazón puede hacerse eterno. En esas dos naturalezas hay personas que parece que no tienen bien definido lo que son y caminan de una hacia otra. Existen dos palabras que golpean mucho la dimensión de lo que somos y de lo que no somos. Una de ellas es la esquizofrenia. La esquizofrenia habla de dos identidades o más
Pero esto es una enfermedad psicológica que puede rayar también en el cerebro, es decir, que puede ser física. Es muy difícil poder determinarla y tampoco me atrevo a decirles que va a ser meramente espiritual. Lo estoy mencionando solo como un mero ejemplo de las personas que tienen esa esquizofrenia y que de algún momento su identidad sufre golpes. Y existe otra enfermedad ya psicológica que se conoce como el trastorno bipolar. Y aquí son estados de ánimos que suben y bajan y a veces ni siquiera dependen de las circunstancias, ¿verdad? En ambos casos estamos viendo un déficit espiritual y ese déficit espiritual es al cual me voy a golpear, ¿verdad? Hay una historia, primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 2. El rey David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que lo iba persiguiendo, se habían convertido en enemigos, pero David tenía bien claro que él no iba a levantar su mano contra el ungido de Dios. Bien claro lo tenía. Así que solamente le cortó un pedazo del manto y bueno, después le dijo, mira, yo no quiero dañarte, pero estuviste en mi mano, etcétera. Y después de ello dice que David salió al desierto de Parán. Y en el versículo 2 empieza una historia que necesitamos conocer. Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Aquí tenemos dos personajes. Estos dos personajes son importantes. Cuando la Biblia nos escribe una historia, es para que la estemos analizando, porque en determinado momento lleva una proyección espiritual. A veces nosotros leemos esas historias y nos quedamos pensando, qué bien, ¿verdad?, por la historia, sin ver que trae un trasfondo espiritual. Y ese trasfondo espiritual necesitamos verlo. Así que vamos a mirar aquí, Nabal. Nabal significa insensato o loco. Significa también perverso o fuera del orden. Y aparte de todo ello, era un borracho. Era una persona exquisita, ¿verdad? Como dijéramos. Y se había casado con Abigail, pero Abigail dice que tenía muy buen entendimiento. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué se casó con este tipo? Si tenía buen entendimiento, borracho, loco, insensato, broncudo, ¿por qué se casó Abigail si tenía buen entendimiento? Bueno, Abigail habla acerca de la iglesia, habla acerca de usted. Que usted puede ser muy sabio, muy entendido en muchas cosas, pero está casado con un mundo. Está casado con algo perverso. Y para llevarlo a otra dimensión, aquí tenemos dos identidades. Dos identidades, una perfecta y otra perversa. ¿Y con quién estamos casados? Con aquello con lo que nos enlazamos, ¿verdad? Hace poco tiempo me encontré a una personita que me dijo, fíjate, pastor, que voy a estar apadrinando a un niño. Yo me imaginé, pensé, dije, bueno, pues a veces cuando los niños se gradúan de primaria, de kinder, de secundaria, pues buscan una persona para que les regale un traje y apadrinan al niño. A veces las bodas se buscan padrinos, ¿verdad? Entonces yo me imaginé algo así. Hasta que le dije, bueno, ¿y qué es lo que vas a apadrinar? Dice, es que me pidieron que apadrinara un bautismo de un niño. Y le digo, ¿y estás en lo correcto? Eso es lo que Dios espera de ti. Eso es lo que Dios pide de tu vida. Y me quedé pensando cuántas personas con un cristianismo formado sigue haciendo esas locuras. Está casado con lo perverso. Están casados
con lo irreal, con lo loco, con lo insensato, y siguen permaneciendo. Así que podemos mirar aquí a estos dos personajes: Nabal, insensato, perverso, loco, ¿verdad? Porque eso es lo que significa su nombre, insensato, rayando en la locura. Pero vemos aquí a otra mujer, Abigail. Y Abigail significa alegría o regocijo. Dos cosas que podemos mirar, como la Escritura nos dice, que tenemos que estar mirando los personajes. Ahora tenemos dos personajes: una mujer llena de alegría, que representa la iglesia, y un esposo loco, que es lo insensato del mundo. Y a veces la iglesia hace cosas insensatas, la iglesia hace cosas locas, que piensa que están ajenas a la cuestión de Dios. Sin embargo, se va a dar cuenta que poco a poco empieza a perder la alegría de la libertad. Empieza a perder la alegría de lo que es. ¿Por qué? Porque sus relaciones con el mundo le están haciendo daño en su espíritu. Y si tú te estás relacionando con un mundo, hermano, seguramente tu espíritu te está siendo dañado. Es más, Dios ya no tendrá el primer lugar en tu vida. Estás actuando con locura, porque es de locos saber que el gran Creador nos ha dado la oportunidad de la vida eterna y nosotros estemos afrentándolo. Es de locura, es una perversión mental muy terrible, ¿verdad? Cuando después de algunos años en el Evangelio seguimos actuando insensatamente, ¿verdad? Esa insensatez, hermano, es terrible. La iglesia tiene buen entender, dice en el versículo 3, ¿verdad? Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Era una mujer bella, y podíamos pensar por qué se casó con esta persona. Y es la misma circunstancia por la cual, hermano, tú a veces cometes torpezas que causan locura, como esta que te acabo de mencionar. Un varón, una persona con muchos años en el Evangelio apadrinando un bautizo porque la cuestión social se lo exigía. La posición del amigo es que dice: yo no me doblego ante ninguna imagen. Estás ahí, estás participando, es parte. Es insensato viniendo de una persona formada. ¿Cuántas personas formadas tenemos aquí ya y seguimos participando en cosas insensatas o locas? Quiero que veas esta historia, hermano. Dice la Escritura aún más. Quiero que lo vayamos viendo, cómo se va dando. Estaba casada con ese hombre, una iglesia casada con la perversión. Su perversión, que está allá afuera, pues me da lo mismo estar. Otro tipo me dijo: pues mi mejor amigo es una persona homosexual, y le digo: ¿le has hablado de Cristo para que transforme su espíritu? No, es que así nació. ¿Y cómo lo sabes? Entonces no tendría que haber ningún juicio contra ellos, pues así nacieron. ¿Por qué los juzga? Así que ellos tuvieron que decidir y definir su posición ante Dios. Pero es más fácil seguir la corriente de un mundo loco hoy, que les da un sitio a la homosexualidad. El día de ayer hubo en la Liga de Francia, todos salieron con barras de colores del arco iris para decir que están de acuerdo con todo el movimiento homosexual. Así que es mundial, y es lo que estamos mirando en la Escritura. El baño de inmundicia está cayendo en todo el mundo. Ahora bien, vamos a la historia. Versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel y vayan a Nabal y salúdenle en mi nombre y díganle: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, los cortadores de la lana. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano
a tus siervos y a tu hijo David. Era un festival cuando se hacían el corte de lana, se hacían las comidas muy amplias y se bendecía de esta manera a los trabajadores, eran banquetes. Y David, sabiendo que era el festival de la esquila, les había dicho: oye, pues si nosotros te hemos guardado, te hemos cuidado, hemos fortalecido, hemos hecho que duerman en paz, tanto de bestias como de ladrones, pues invítanos a tu comida. No puedo ir, pero puedes mandar algo para mí y para tu gente, que te hemos cuidado. Nabal dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que oyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. ¿Sabes? Había una ofensa para David, pero el hombre perverso no se da cuenta. Así como aquel tipo del cual les hablo que iba a padrinar un bautizo. Era como Nabal, no le importaba la ofensa a Dios. Muchos de nosotros vamos y participamos. Estoy hablando en un plural solamente, no es que yo lo haga, jamás lo haré. Muchos de nosotros participamos en cosas dedicadas a los ídolos, porque no tenemos en cuenta a Dios. Hemos dejado a Dios en un sitio muy especial allá en la iglesia y bueno, hermanos, participamos de lo otro y vamos y venimos en las cosas que Dios aborrece y seguimos ahí. Es necesario pues que conforme va pasando el tiempo tú vayas dimensionando tu relación con Dios, porque es tiempo de que perfecciones tu vida. Es tiempo de que perfecciones. La iglesia está llamando acerca de que definas cuál es tu posición con Dios, que te definas en tu espíritu. ¿Sabes, hermano? Apenas hace unos días les hablé la manera como si tú has decidido darle este tiempo a Dios, ¿por qué no se lo das completo y te levantas un poco más temprano y llegas a tiempo? ¿Por qué no se lo das con todo tu corazón y cuando estamos alabando, adorando, pues que tu espíritu te diga qué hacer? Levanta las manos en adoración, qué sé yo, haz algo especial para Dios. Es tu espíritu el que lo está haciendo, es tu espíritu. Y si lo haces te vas a dar cuenta que algo está sucediendo. Pero si no es así, quizá, hermano, tienes un problema y Dios se puede convertir en tu enemigo. David representa a Dios como en un momento dado puede convertirse en tu enemigo. No temas, no tengas jamás al Espíritu Santo por enemigo. A veces no hablamos acerca de ello, hermano, porque, es que Dios es todo amor. Sí, pero quiero que pienses bien claro una cosa. Al ser Dios amor va a respetar tu decisión. Y si tú decides ser lo que eres, Él lo va a respetar. Es más, te va a entregar a tus propias emociones y sentimientos. Él va a abrir la puerta para que tú te llenes de lo que has buscado y que no es Dios. Así que en esta historia seguimos. Dice la Escritura, versículo 14, uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro, fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo
y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y aquí vemos una intransigencia. Muchas veces nosotros somos intransigentes. Habla con una persona que se está pervirtiendo y vas a ver lo que te digo. Vas a escuchar su persistencia a cosas intransigentes. Este hombre no escuchaba. Dice, no había quien pueda hablarle, se enojaba, la furia estaba allí. Y a veces, hermano, nadie se puede acercar a ti para decirte que lo que estás haciendo es incorrecto. Sigamos la historia, ¿verdad? Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, etc. Y dijo a sus criados, vayan delante de mí, y yo les seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. David había dicho ciertamente en vano, he cuidado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Vemos aquí, hermano, con Dios no se juega, y David está representando a Dios. La iglesia, la perversión, parecería que es un juego, estamos jugando los personajes para decirte lo que quiero decirte. La historia está aquí y está metida dentro de la persecución de David. Y sabes, hermano, miramos aquí más adelante. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Y aquí vemos el nombre totalmente reflejado del esposo, con quien ella, la alegría, se había enlazado. Y sabes, hermano, la gente con la cual te juntas va a determinar tu estado espiritual. La gente con la cual caminas determina lo que tú eres. Si tú constantemente estás con personas cristianas, sabrás quién eres. Pero si constantemente estás con personas que no tienen relación con Dios, pues así es que así estás. Tu espíritu se atrae. Ahora bien, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Y te das cuenta aquí que ella está pidiendo perdón por la ofensa. Como si ella la hubiera cumplido, como si ella la hubiera tenido. Y vemos, hermanos, como ella va tomando un lugar frente a David. Y David está ahí, dice la Escritura, versículo 25, no haga caso ahora, mi Señor, de este hombre perverso, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal. Y vemos aquí en el versículo 28, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y vemos aquí que ella está teniendo una revelación. Ella no conocía a David y ahora sabe que David está peleando una batalla para Dios. Ahora sabe que todo ese entorno es una cuestión divina. Ahora ella está entendiendo que Nabal es un personaje bíblico que tiene que manifestarse allí y que ella tiene que hablar porque David representa al Altísimo. Y sigue más adelante, ¿verdad? Acontecerá, versículo 30, que cuando Jehová haga con mi Señor
conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y se establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Estas palabras también son tomadas de ese hombre en la cruz, que se acercó a Jesús y le dijo: cuando tú vengas a tu reino, Señor, acuérdate de mí. Si está soplando mucho aire, pueden cerrar allá atrás, ¿verdad? Así que vemos aquí el aspecto profético de todo esto. Ahora veamos qué más va a suceder. ¿Qué acontece? Bueno, vemos que hay luchas. Vemos que esa mujer, que es conocida como alegría o como regocijo, está diciendo: bueno, el esposo, la gente con la que yo estoy ligada, hizo esto. Perdona, Señor, pero es ella la que está saliendo al frente a defender la ofensa. Y dice la escritura más adelante, versículo 36, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Quiero recordarte que Nabal venía de la tribu de Caleb, es decir, que si tomamos en cuenta, era alguien cristiano. Así que vemos la lucha que se lleva a cabo y podemos llevarla hacia un ámbito totalmente espiritual a través de la simbología o a través de las alegorías. Y dice la escritura: y Nabal tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró alguna cosa importante hasta el día siguiente. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuántas cosas hay que hacer una persona cuando está contenta? Cuando están en medio de un banquete, ese hombre se le olvidó quién era. Y sabes, dice la escritura que él se sentía rey. En unos días más voy a hablar acerca de la autoridad espiritual para mirar la cuestión cuando el Señor decide que tú eres un rey o un sacerdote. ¿Cuándo puedes decretar? Porque ahora existe allá afuera una doctrina del decreto que está mal basada en el conocimiento. Pero te la voy a compartir para que podamos verla. Y aquí dice la escritura que él estaba haciendo un banquete de rey. ¿Cómo hacen los banquetes del rey? ¿Sabes? Gritan, hablan, hacen énfasis en su poder, manifiestan su estatura, levantan el rostro, están erguidos. Hay un orgullo sobremaneramente grande. Y muchas personitas, hermano, quizá como tú, en los banquetes de rey, los banquetes que te están satisfaciendo tu corazón y te vuelves una persona ebria, estás embriagada en ese momento de poder. Quizá tú, hermano, estés hablando de una forma completamente innatural. Y vamos mirando personas que son tranquilas, pero en esa embriaguez están gritando, están agrediendo, están hablando mal. Fuimos a un restaurante, ya también tiene sus ayeres. Eso. Y luego una de las hermanitas que estaba hasta el otro extremo de la mesa, algo no estuvo bien y le decía a la mesera: llévese esta porquería, llévesela de aquí. Pero ahora, por favor, me trajo, y decía palabras y no me cabía. Le digo: ¿sabes qué? Toma mi comida, te la cambio. Y dijo: no. Y miré ahí cómo hay personas que se embriagan en una posición y ofenden. Hay personas que se embriagan en un título y sobajan a los demás. Yo pude mirar a esta hermanita apenas hace muchos años allá en los Estados Unidos, y ella gritaba y decía que era una persona nacida de nuevo. Pero trató muy mal a la mesera y bueno, hay palabras que no puedo repetir aquí, ¿verdad? Pero ofendió totalmente a la persona.
Y después de que lo hizo, ¿verdad? Dado que estábamos en una comida familiar cristiana, pues le dijimos que no era lo correcto. Y me dijo: pastor, usted no se meta, no es cuestión suya. Y dije: correcto. No dije más. Y luego la mujer se puso a llorar. No me entienden. Y vimos aquí ese concepto de manipulación hacia arriba y hacia abajo. Cuando las cosas no salen como quieren, lloran, pero lloran para acusarte a ti, para decirte que tú eres el culpable de lo que ellas hacen. Y vimos esta cuestión, hermano. Aquí a veces se nos olvida, y la embriaguez hace mucho daño, y la iglesia embriagada también hace un daño terrible. Estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Quiero que veas una cuestión, hermano. El impacto provocó una parálisis, quedó como una piedra. Se paralizó completamente. Algo sucedió. Hay personas a las cuales han hecho daño a la iglesia, a veces con su testimonio. Y dice la Escritura que Dios va a actuar en contra de ellas. Y en este caso, Nabal ha muerto por mano de Dios. Pero antes de ello quedó completamente paralítico. ¿Qué es lo que quería enseñarnos Dios con toda esta cuestión? Bueno, que ese hombre había ofendido a Dios. Que ese hombre, y le enseñó durante su parálisis, que no podía hacer nada, que él no tenía el poder, porque él se sentía rey. Siempre una persona tiene su caída, su muerte espiritual, es decir, va a salir de la iglesia cuando se paraliza. Es decir, que ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiero la vida cristiana, y después Dios los vomita. Cuando Dios vomita a alguien, lo saca del cuerpo. Execrar y vomitar. Las personas son execradas por su continuo pecado, pero son vomitadas por su nula relación con Dios. Estas naturalezas que estamos mencionando aquí, la naturaleza de Abigail como mero símbolo y la naturaleza de Nabal, ambas naturalezas representan nuestra lucha. Muchos de nosotros perdemos nuestra alegría por lo que hacemos. Cuando tú haces alguna cosa mal, ya no puedes mirar a los ojos a la personita. Ya no puedes. Volteas y la miras de reojo, te volteas hacia un lado, pero no le das esa vista directa. Tienes vergüenza. Pero, hermano, las naturalezas están ahí. ¿Cómo está tu naturaleza, hermano? ¿Cuántas veces defines allá afuera y cuántas veces defines aquí adentro? Aquí estamos hablando con quién te has casado. Mira, dice la Escritura que después de que este hombre murió, ¿verdad? Dice el versículo 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Fíjate que a veces cuando hablamos de esto decimos: ay, ¿cómo David? ¿Qué estaba loco? ¿Cómo va a ir a tomar a esta mujer? No, vuelvo a decirles, este es un concepto meramente espiritual, simbólico, y necesitamos mirar qué es la proyección. Dios nos está enseñando a conocer las cosas en el corazón y necesitamos escarbarlas aún más, porque queremos entenderlas aquí, pero sabes, cuando las entendemos aquí, lo que entendemos allá afuera nos hace daño. Abigail reconocía, Abigail entendía, era una mujer bella, estaba en un buen lugar, pero estaba casada con un tipo de vida que no era el correcto. Y quizá tú eres una persona bella a los ojos de Dios, quizá tú eres una persona casada con lo insensato, estás casada con lo loco y no has caminado. Es de locos retar a Dios con nuestro tipo de vida, es de locos
Es una persona perversa, es decir, que su pensamiento no está correcto cuando retamos a Dios de esa forma. Ay, pues ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Bueno, pues pregúntaselo a Dios. Y si está escrito es porque sí tiene muchas cosas de malo. La insensatez se ha manejado allí, ¿verdad? Mucho tiempo. Versículo 41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y aquí se dio cuenta que ella tenía que servir. La iglesia que sirve está apta para casarse con el Señor. Fuimos llamados para servir. Tú y yo fuimos llamados para servir al que vive. Tú y yo fuimos escogidos. Fuimos lavados con una sangre preciosa para servir. Estamos casados con una naturaleza espiritual o con una naturaleza carnal. ¿Qué es lo que rige tu alma? ¿Qué te preocupa más? ¿Qué te llena? Yo no estoy hablando de que te pases las 50 horas orando. No, hermano. No. Mira, se ora con el corazón, con el espíritu. Pero hay algunos de nosotros que no abrimos la Biblia en la semana. Hay algunos de nosotros que ya no tenemos un pequeño devocional. Hay algunos de nosotros que estamos muy ocupados con una vida y esa naturaleza que hacemos con la carne nos tiene bastante ocupados. Hermano, es que yo hago puras cosas buenas. ¿Y en qué momento te relacionas con Dios para la limpieza de tu espíritu? Existe otra analogía también, hermano, otra simbología todavía, la manera en cómo estamos casados o enlazados. Algunos de nosotros nos enlazamos con lo torpe, con lo perverso, con Nabal. Y aunque quizá tú, hermano, eres una persona bella a los ojos de Dios, tus obras carnales van a terminar por provocarte la muerte. Quiero que veas cómo David rescata a Abigail, rescata esa alegría, rescata ese regocijo. ¿Por qué? Porque es importante, hermano. Es importante que tú estés alegre. Y la alegría es algo que siempre va a estar en tu corazón. Hay gente que ríe por muchas cosas, pero hay gente que parece que huele o que trae atravesado aquí muchas cosas, ¿verdad? Aquí que no puede sonreír porque trae el ceño fruncido, porque se le hace de locos el reír. La alegría está espantado. Hermano, es que la santidad no tiene que ver con la alegría, te equivocas. La alegría es una manifestación del gozo y el gozo es una estabilidad emocional. Así que ríe todo el tiempo, pero si no puedes reír, entonces tienes un terrible problema en tu espíritu. Quizá has pervertido la escritura, quizá te has casado con Nabal el loco. ¿Con quién estarás casado hoy, hermano? Quiero narrarte otra historia de una forma rápida, pero más que historia, es una analogía que escribe Pablo en Romanos capítulo 7. La simbología que toma aquí, la analogía es el matrimonio, pero quiero que veas que está hablando de la relación del hombre con la iglesia. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y aquí empieza que tienes que tener una cuestión de conocimiento del aspecto legal, es decir, la ley de Dios. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Quién es el marido? Aquello con lo que estás enlazado, aquello con lo que has hecho matrimonio. Es decir, lo has aceptado mediante un pacto como bueno en tu vida. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y aquí te dice que la cuestión por la cual tú estás en Cristo es para llevar fruto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Otra analogía. Estás casado con Cristo, estás casado con el mundo. ¿Quién es tu marido?
Como iglesia, ¿quién es tu marido? ¿Con qué te unes? ¿Qué representa el marido? Bueno, dice la Escritura que ese mundo representa al varón y Cristo representa a Dios. Está representando la cabeza, es decir, la que va a ordenar tu vida. Si tú te casaste con el mundo se convierte en tu patrón y en tu Señor. Si tú te casaste con Cristo, el mundo espiritual está cerca de ti a la manera que vayas cambiando. Necesitamos cambiar, transformar. Aquí hay una lucha establecida. Versículo 21 dice, ya no te voy a leer toda la historia. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sabes, hermano? Aquello que te relacionas se mete a tu espíritu. Con lo que convives se mete a tu espíritu. Si una persona soltera tiene relaciones sexuales con un hombre o con una mujer, dice que uno se mete dentro del otro. Y después que se separan, una parte de cada uno de ellos quedó dentro de la persona. Y cuando tú te vuelves marido del mundo, una parte tuya, tu corazón está lleno de ese mundo, pero ese mundo también está ocupando tu corazón. Y es a lo que se refiere Pablo. Está hablando de cosas espirituales. Está hablando de la forma en cómo nos enlazamos con las cosas del mundo. Está hablando de la forma como tu espíritu se puede solamente convertir en una persona religiosa. ¿Y qué es una persona religiosa? Alguien que no le importa nada, solamente viene a cumplir. Y dice, ya cumplí, Señor, yo voy a seguir mi rumbo. A esta persona religiosa no le importan las cosas del espíritu. Pero estoy seguro que a ti sí. Estoy seguro que a ti te importan mucho las cosas espirituales. Y sigue diciendo aquí, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley. Todo aquello que viene a tu vida se enlaza contigo, y esa ley es la ley del matrimonio. Parece mentira, hermano, cómo se van dando las cosas, pero bueno, hermano, todo aquello que penetra tu espíritu, solamente cuando tú renuncies a esa vida. Por eso el Señor dice que vas a morir para el mundo, para que puedas renacer a Cristo. Sigo, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y aquí hay una lucha. La carne. ¿Qué es la carne? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, los deseos... ¿Qué más? A ver otra vez. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vida o vanagloria de ella. Y estas cosas forman un matrimonio porque hacen un pacto espiritual. ¿Cómo te lo puedo relatar, hermano? Como aquella persona que le dice, oye, ¿por qué no viniste? Ay, es que no pude venir porque fíjate que tuve un cumpleaños de alguien. Y vemos que eso es constante. Entonces vemos que esta persona está casada con el mundo. Para él las cosas cristianas ocupan un segundo lugar o no lo ocupan solamente cuando tienen ganas. Entonces vamos mirando cómo hay personas que van manifestando su estrato carnal. Aparte los espirituales, chiquitos, medianos y maduros. Ahí sería otra cuestión. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? Con los pensamientos, porque ahí se inicia la fe. Se inicia la fe. ¿Cómo lo sirves? Cuando estás pensando constantemente porque estás relacionado con Dios. Quizá tienes que ir a trabajar, pero no importa, estás relacionado con Dios. Vas y vienes, sigues estando relacionado con Dios. Y dice la Escritura que una persona que está relacionada con Dios pretende servirlo. ¿Sabes? Porque ahí está tu relación, ahí está tu matrimonio. ¿Verdad? Estamos en el cuerpo de muerte hoy, caminamos en un cuerpo de muerte y tenemos que caminar muchas millas.
En este cuerpo de muerte, pues nos llama la atención lo que es del mundo, ¿verdad? ¿A poco no? No. Ay, es que yo fui aquí y miraba cómo ellos estaban divirtiendo ahí. Se habían tomado 3 botellas y estaban bailando y cantando y sacaron el karaoke y yo, ¿sí? ¿Es malo eso, hermano? Es malo cuando Dios no está contigo. Es malo cuando Dios no camina en tu mente. Cuando Dios camina en tu mente, dice, todo te es lícito, pero no todo te edifica. Entonces ya tienes el hacha y dices, esto sí, pero esto no. Y empiezas a cambiar las cosas, porque sabes lo que va a afectar tu espíritu. Lo que haces con la carne va a afectar tu manera de ser. Muchos se encuentran sin ganas de levantarse. Algunas personas no quieren levantarse espiritualmente porque dicen, pues así estoy bien. Yo voy cuando me nace. Sin embargo, hay problemas. Capítulo 8, versículo 4. Quisiera decirte el versículo primero: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellas personas que todo el tiempo están pensando en las cosas de Dios. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Diga, vida y paz. Otra vez, vida y paz. ¿Cómo podemos pensar en las cosas de Dios si no están en nuestra mente? ¿Cómo podemos decirle a unas personas, Dios tiene la respuesta para tu dolor, acércate a Cristo, Él murió por ti, ven? ¿Sabes? Cada vez que tenemos una persona que viene de fuera a hablarnos de evangelismo, me pregunto qué tanta necesidad sienten ellos y por qué razón Dios los está viendo aquí. ¿Por qué razón vienen a decirte, hermano, vamos a formar un grupo y salir a evangelizar y vamos y ven? Quizás sea porque no has tomado tu lugar, no has pensado la razón por la cual tú estás en la iglesia, la razón por la cual estás aquí, por qué razón te escogió Dios. ¿Sabes? Y dice la Escritura, porque el ocuparse de la carne es muerte, te va a separar de Dios. Si tú te ocupas solamente de tus apetitos carnales, de todo lo que te satisface carnalmente, dice la Escritura que poco a poco vas a ser separado, vas a morir. Dios te va a matar, así como mató al insensato, al perverso, a Nabal. Dice, ¿esto quieres? Pues esto te voy a entregar. El ocuparse de la carne, el ocuparse. Y ocupar es que llene tus pensamientos totalmente. Ay, pues voy a ir al negocio, voy a ir a la profesión, voy a ir a los cumpleaños, el bailongo. No, va a estar fabuloso, el paseo. Todo eso es lícito, pero tiene un tiempo, no en el tiempo de Dios. Y dice aquí, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sabes, hermano? Vemos personas desesperadas, vemos personas ansiosas, vemos personas con problemas emocionales, en una preocupación en gran manera. ¿Y sabes por qué? No tienen paz, porque así está su vida espiritual, no se han arraigado en Cristo. Cuando viene el problema, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hermano, por favor, quiero que ore por mí. Hermana, por favor, cadena de oración. Hermano, espérate. Todo eso, todo el tiempo lo estamos enseñando aquí. Todo el tiempo te estamos preparando. Jehová es mi pastor. Pregunto, ¿es tu pastor? ¿Estás en su redil? ¿Caminas con él? ¿O andas como un chivo loco, de aquí y de allá? ¿Sabes a quién pastoreaba Nabal? Dice que tenía 3,000 ovejas y 1,000 chivos. Ese era su rebaño. Y sabes, hermano, podemos hablar
de que muchas personas se ocupan de la carne. ¿Cómo estás? ¿Verdad? La ética y la moral. ¿Cómo están? Qué bueno, ¿verdad? Ay, hermano, qué gusto me da verlo. Pero somos dobles. ¿Por qué no eres sencillo, hermano? ¿Por qué no eres íntegro? ¿Por qué eres una persona bien alegre acá en el mundo y cuando vienes aquí? Híjoles, hermano, parece que chupaste el limón y el limón hizo los gestos. ¿De veras? Los designios de la carne, los diseños de la carne, si no encuentras esa palabra, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que haces en la carne, lo que regalas, lo que das, lo que te esfuerzas, lo que te cuesta trabajo, si no está ligado al Espíritu, es una obra vana. Primero es el Espíritu, después lo demás. Voy a cerrar, versículo 11, un poquito más. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dios va a hacer ese cambio. Dios va a hacer esa transformación. Dios va a hacer esos cambios. Abigail estaba casada con Nabal, estaba casada con la insensatez, con la locura, con la perversión, con la embriaguez del mundo. Estaba embriagada con el poder que se daba afuera. Esa era Abigail, una mujer bella, la alegría que poco a poco se iba a ir secando. Nabal solo puede morir por Dios. El único que lo puede matar es Dios, y lo mata, porque Nabal representa la locura que te aleja de las cosas santas. Nabal representa, ¿verdad?, lo que pervierte tu vida espiritual, lo que va pervirtiendo y sacando de orden tu relación con Dios día con día. La palabra en nosotros prodiga la vida y Nabal no la quiere. Por eso la mujer le dice a David: acuérdate de mí. Son las mismas palabras que le dijo aquel hombre que estaba muriendo en la cruz, que le dijo a Jesús. Abigail le dice a David: acuérdate de mí cuando seas rey, cuando Dios te levante. Ahora pues, Abigail ha enviudado. Se rompió el vínculo que lo unía con Nabal. Así Dios, dice la Escritura, que Dios vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Si tú estás pensando constantemente en Dios, el Espíritu Santo va a venir a tu vida. Creí, hablé, oí, obedecí. Efesios dice lo siguiente: que oíste y creíste, y el Espíritu Santo vino a sellar eso. Así que, hermano, obedecer es algo tan especial, pero se lleva en el Espíritu. Abigail se va a casar, se casa con David, porque ya es libre para casarse con otro. Así que la primera parte es la libertad. Pero hay personas que no son libres, vienen a la iglesia y regresan a ser los amantes de ese mundo, de su carne. Su carne ocupa el primer lugar en su vida. Su carne es su mundo, es lo que le satisface, es lo que le llena, es lo que le extasía. Esa es su carne. Están ligados, están casados con su carne. Son esposos y esposas de un mundo que se va a morir. Y dice la Escritura que un poco de tiempo Dios te va a entregar a lo que llene tus pensamientos. Es decir, te va a sacar de la iglesia, te va a vomitar. Y cuando eres vomitado, sencillamente eres sacado de la iglesia. El vómito es un elemento que sirve para sacar lo que no está bien en el cuerpo, lo que no está bien en tu carne.
Así que Dios vomita lo que no está bien en el cuerpo, que es la iglesia. Los vomita, los entrega a su propia naturaleza, y entonces el hombre, totalmente pervertido, sigue cada vez más, ¿verdad? Grandes hombres que iniciaron su camino con Dios, pervirtieron su camino. Quizá tú no lo sepas, pero hubo un artista de renombre mundial, Elvis Presley. ¿Cuántos han hablado que él era han conocido que él era el director de alabanzas de su iglesia en Memphis? ¿Cuántos han escuchado que tiene un disco dedicado a Dios? Sí, inclusive hay unos cantos muy hermosos en su voz, dedicados a Dios. Pero se pervirtió. Estaba casado con un mundo y dejó todo. Y ese mundo le pidió cuentas. Podríamos pensar en muchos otros más, hermanos, que han caído, ¿verdad? Hace algunos años, quizá 10 años, una mujer de nombre Whitney Houston, una cantante con una voz privilegiada, dirigía el coro de una iglesia de Estados Unidos y tenía una voz tan hermosa, pero llegó aquellos que cultivan valores, ¿no? Alguien vino a ofrecerle dinero y la sacó de la iglesia. Así vemos muchas personas que son sacadas de la iglesia, pero son solamente personas que no cambiaron en su corazón. Y quizá tú, hermano, yo no sé qué es lo que te llame allá afuera para que vayas. Abigail se casó. Y vamos a cerrar aquí en Romanos capítulo 6, versículo 3. Regresa un poquito. Dice así: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Ese es el principio. Una vida espiritual. Una vida totalmente dependiente de Dios. Yo no estoy hablando, hermano, de que te metas a una mezquita y te conviertas en un orador. Hay gente que ora muchas horas, pero no alcanza un alma para Cristo. Hay gente que dice orar y saca una lista del supermercado y le dice: Señor, te pido, 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 te pido. Y le dice a la gente: ¿por qué quieres que pida? Y sigue sacando la lista del supermercado. No ha entendido que la oración es comunión con Dios. Y la verdadera oración viene del corazón. Empieza en tu mente y se externa por palabras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque cerca de ti está la palabra. Está en tu boca porque está en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Así que Dios habla a tu corazón cuando tú estás hablando con Él. Cuando te relacionas con Él y te dice: mira, Francisco, dile a esa persona esto. Y aquí es donde tú, si no conoces a Dios, piensas que es tu propia naturaleza carnal. Piensas que es un pensamiento que está por ahí volátil y decides no obedecerlo. Pero los que hemos entendido, entendemos lo que Dios dice. Entendemos las cosas y sin importar el sitio, sin importar el lugar, le decimos a las personas lo que Dios dice y vemos el resultado y vemos las cosas maravillosas. Y esto es un testimonio. Mi hermano David, el pastor, se hizo una despedida, una comida de despedida para con ellos el día jueves por mi hermano Richard, y fuimos a un restaurante y en determinado momento Dios me dijo: está triste ese hombre. Ya me acerqué y le dije: hermano, ¿estás triste?
Y hagan de cuenta que abrí la puerta. Sí. Uno de los pastores, al cual él consideraba su hijo, murió de COVID poco tiempo atrás. Y él traía ese dolor aquí, externado, porque nadie hizo nada. Lo metieron en un hospital y le pusieron una mascarilla de oxígeno. Y no hubo ningún medicamento y poco a poco fue muriendo. Y dice que cuando ellos estaban hablando juntamente con su esposa, a través de una videollamada, el hombre murió. Él traía esa tristeza desde entonces. Era su hijo en la fe. Y ahí, en medio de una reunión de alegría, el hombre derramó sus lágrimas. Y nosotros también. Y nosotros también lloramos en ese momento, consolándolo. Y después de ello tuvimos una cuestión maravillosa. Mi hijo estuvo tocando el violín en esa reunión. Y cuando tocó, gracias, cayó el Espíritu Santo y todos cantamos gracias sublime en ese lugar. Ese gran coro, ese gran canto, ¿verdad? A ver si lo sacamos por aquí en algún día. Hermano, no importa dónde estés, eres de Dios. No importa dónde camines, no importa dónde estés. Cada vez que le hablas de Dios a alguien, seguramente lo estás sirviendo. Cristo quiere hablarle. Él dijo: y las obras que yo hago ustedes también las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Él no se estaba refiriendo a aquel poderío, se estaba refiriendo a la cantidad. Si él en una boca hablaba a muchas personas, aquí a más de 100 bocas podemos hablarle a muchos más, ¿verdad? Las obras las haremos mayores en extensión, no en poder. Ponte de pie, hermano. Dios es bueno. Bendito Dios, Padre amado. Es en el nombre de Jesucristo que en esta tarde, Señor, te ruego por aquellos que no han definido su vida, aquellos que han caminado, Señor, con la promesa de una vida nueva, pero que aún no la conocen. Te ruego por aquellos, Señor, que conociendo tu palabra no la han entendido y viven actuando insensatamente, locamente, aún, Señor, dentro de la propia iglesia. Te rogamos, Señor, que tu gracia envuelva este lugar, que traigas paz, que traigas alivio, que traigas fortaleza, que prepares nuestro corazón, Señor, para adorarte aún más. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. El día viernes 20 estaremos orando aquí y vamos a orar por las familias. Estaremos orando por los matrimonios, por los padres, por los hijos, por los hermanos. Y si tú conoces a alguien que tenga problemas en su familia, invítale. Vamos a orar y vamos a estar ungiendo a las personas para sanidad conforme el mandamiento de Dios. Que Dios te bendiga. ¿Tenemos un canto? Amén.